vacunación con visitas en nuestros estudios. La gente de la Sociedad Rural está con nosotros. Lucas Fernández Long, Federico Vergues, a los dos buenos días y gracias por acercarse a la radio. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buen día, André. Bueno, vacunación antiaftosa, y esto genera un montón de información, un montón de datos, y está la mirada puesta en lo que es el stock ganadero. Sí, para que la gente entienda, nosotros desde la Sociedad Rural vacunamos a todo el rodeo vacuno en Pehuajó. Contamos la cantidad de toros, la cantidad de terneros, la cantidad de vacas, vaquillonas, toritos, todas las categorías, y vamos viendo cómo va variando año tras año la cantidad de hacienda que hay en el partido de Pehuajó. El problema es que estamos viendo es que viene bajando el stock ganadero, pero este último año bajó muchísimo. La verdad que se prendieron todas las alarmas, porque bajó mucho también la cantidad de vacas. Hay veces que bajan las categorías de invernada porque se atrasa un poco, se adelanta de acuerdo al pasto, pero el problema cuando no están las vacas es grave, porque al año que viene no van a estar los terneros. Claro. Entonces, eso es muy grave, sobre todo porque la cantidad de vacas refleja un poco la cantidad de gente que está trabajando en el campo. Entonces, significa que hay el 10% menos de gente para trabajar en ganadería, o sea, hace falta el 10% menos de gente para trabajar en ganadería, lo cual es muchísimo. El otro problema que genera esto es que, por ejemplo, no va a haber fletes de hacienda, porque la hacienda no está. Claro. Entonces va a haber, por ejemplo, 650 viajes de ganado menos, que implican más o menos 650 millones de pesos. El municipio va a ganar, y te cobra guías, y esas guías van a bajar muchísimo en los importes que va a cobrar el municipio. Para que nos demos una idea, faltan 26.000 y pico de cabezas, que si vos las ves en el campo, ¿viste cuando la vaca va caminando, que va una tras de otra, haciendo una filita india? Bueno, sería como una filita india desde Pehuajó hasta 9 de julio ininterrumpido, para que uno se dé cuenta el volumen de hacienda que hace falta. La verdad que es muy preocupante, porque nosotros siempre decimos, nosotros debemos aumentar la producción, y desde el Estado tienen que bajar la cantidad de requerimientos de burocracia que hace falta y los impuestos. Como el Estado eso no lo hace, sino que cada vez te la complica más, va cayendo la producción. Y que la producción de comida baje implica que en una cierta cantidad de tiempo el precio de la comida va a subir más de lo que debería. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que nosotros hace mucho venimos reclamando que hay que cambiar las políticas agropecuarias y lograr que aumente la producción, para que ello lleve a una baja de precios o una estabilización de los precios, genere más trabajo, y a su vez se va a generar más impuestos, porque hay mayor facturación, mayor... En cambio nosotros vamos siempre al revés. Aumentamos los impuestos y eso hace que baje la producción. Y a veces uno se queda en lo teórico, ¿no? Que nosotros siempre decimos, si vos escuchás los audios de hace varios años, planteamos siempre lo mismo. Frente a un problema, el Estado aumenta los impuestos y baja la producción. Ejemplo con los fitosanitarios. Claro. O sea, te cobran más impuestos, más burocracia y saca hectáreas de producción. Entonces, indefectiblemente, la producción va a caer. Eso va a conllevar a que va a haber menos riqueza, la gente va a poder pagar menos los impuestos y el municipio va a cobrar menos, la provincia va a cobrar menos. Y la verdad que no se entiende que frente a datos tan concretos no hagan nada. Y no solo que no hacen nada, hacen cosas en la dirección opuesta a lo que deberían hacer. Porque hoy la ordenanza de fitosanitarios lo único que va a lograr es mayor conflictividad, mayor problemática, menos producción, y siempre hacemos lo mismo. Siempre, frente a cualquier conflicto, los argentinos
generamos más impuestos y bajamos la producción. Y eso termina mal. Y estos son datos que están corroborando eso, ¿no? ¿Hay un análisis del porqué de esa caída en la producción? Si es solamente por esta cuestión económica de que hoy el productor no puede sostener su rodeo, si es porque también, digo, el campo se enfrentó a una sequía histórica, digo, ¿qué fue lo que contribuyó a este descenso tan notable en la cantidad de ganado? El negocio no funciona. Claro. O sea, si el negocio funcionara, vos suplementás. O sea, los campos no producen pasto, pero se puede suplementar a una vaca para que quede preñada. Claro. Pero como el negocio no da, vos no le podés dar ninguna ración a una vaca, ¿qué pasa? No se preña y al otro invierno vos decís, bueno, estaba frigorífico. Y hay datos que son irrefutables. Por ejemplo, Brasil tenía menos de la mitad de la hacienda que tiene la Argentina. Y hoy tiene más de 5 veces la hacienda y creciendo. Entonces, yo lo que veo es como que nosotros hablamos, y cuando después de dejar de hablar, vos mirás los datos fríos, y es, la producción cae y los impuestos aumentan. Entonces, esto termina complicándose, porque los camioneros van a trabajar menos, los gomeros van a trabajar menos, las veterinarias van a trabajar menos, porque te vuelvo a repetir, el volumen es muy grande que falta. Claro. Son más de 26.000 cabezas que faltan en un año, ¿no? Y te vuelvo a repetir, el dato peor de todos esos es que faltan el 10% de las vacas, que es lo que le da la estabilidad al sistema. Porque si vos tuviste un año malo, al año que viene vos tenés la vaca, va a tener el ternero y arranca de vuelta. Ahora no está, y claro, la plata te la gastaste. O sea que no tenés para comprar otra vaca. Entonces nosotros vamos bajando la receptividad de nuestros campos, que antes teníamos, por decirte algo, 0,5 vacas por hectárea, ahora tenemos 0,45. Pero eso es pésimo, porque quiere decir que todos somos más pobres. O sea, los productores porque no tienen las vacas, los camioneros porque no van a tener trabajo, las veterinarias porque no van a vender y el Estado porque no va a cobrar impuestos por esas vacas, que no están, que no se van a facturar y que no van a sacar guía, ¿no? Así que la verdad que es como una cruzada que desde la rural nosotros tenemos, y es alertar a que las políticas públicas tienen que generar mayor producción y menor impuesto, menor burocracia, menor complicación, porque si no, esto no termina bien. ¿Cómo se reclama? ¿Dónde se reclama? Digo, desde la sociedad rural, ¿cuáles son las estrategias más allá de contar lo que está pasando para intentar revertir esto? A ver, se debe reclamar en todos los ámbitos posibles que nos escuchen, y se debe presionar para que en los ámbitos que generan las políticas económicas para la actividad modifiquen para bien las políticas que se implementan, pero nunca nos escucharon. Esto viene desde hace mucho. Esta caída, mirándola históricamente, es la segunda más importante de hace 20 años. La anterior fue en aquella época, ¿te acordás?, en que Moreno, con las ideas de Néstor y Cristina, iba al mercado de Liniers y presionaba para que no subiera el kilo en el mercado de Liniers porque la gente tenía que comer y había que acomodar los precios de la carne a los ingresos de la gente. Bueno, en ese momento la Argentina perdió 10 millones de cabezas de su stock. Para ese entonces nosotros traíamos a la rural, nos daba una charla por mes para formarnos una consultora muy importante. En una de esas charlas vino el dueño de la consultora, me acuerdo tal cual porque me quedó grabado, y nos dijo: los que se dediquen a ganadería, a partir de ahora van a tener un bien estratégico y un bien escaso. Él dijo: con la caída de 10 millones de cabezas del stock de Argentina, nunca más vamos a poder alcanzar el nivel que teníamos cabeza habitante antes de estas medidas que tomó el kirchnerismo. Él sacaba la cuenta que aún con las mejores políticas para el sector, nunca vamos a alcanzar al crecimiento vegetativo de la población. Por lo tanto,
Desde ese momento en adelante sí, cada vez hay más gente que animales, o la proporción animal por persona en este país va disminuyendo. Esta caída es casi tan importante como esa, porque acá nosotros en Pehuajó tuvimos un 9,5% y en aquel momento fue el 12% de caída del stock. ¿Por qué se provocó? Bueno, porque el negocio no funciona, como decía Lucas, porque vos no estás en condiciones de gastar la plata que no tenés, y nos tocó un evento climático histórico, la peor seca de los últimos 30 años. ¿Qué pasó? Ningún productor estaba en condiciones de ayudar a sus vacas a pasar ese momento y las vacas se murieron. Pero también nos deja datos preocupantes, porque no solo se murieron las vacas, sino que nos bajó un 20% el stock de vaquillonas en el distrito, que las vaquillonas son las futuras madres. O sea, el año pasado se te murieron las vacas y te desaparecieron las futuras madres, las futuras vacas. No tenés para reponer, por lo tanto la caída de producción, los efectos yo te diría los vamos a ver este año y el año que viene, seguramente, porque tenés menos vacas y además como las vacas quedaron en mal estado no se preñaron. Tuvimos índices de preñez del 70 y pico % cuando lo histórico en Pehuajó en el 90%. O sea, con las pocas vacas que quedaron o con la menor cantidad de vacas que quedaron vas a tener un 15% menos de terneros. Y si a eso le sumás que las vacas se ponen viejas, hay que venderlas y no tenés la vaquillona para reponer, el año que viene por ahí la aparición sea aún menor. Y la población sigue creciendo. Por lo tanto, este equilibrio entre kilogramos de carne por habitante es de los peores que tenemos en la historia de la Argentina, y salvo alguna política que yo no me imagino cuál puede ser, porque a nadie le importa y nadie toma medidas. Es más, te ponen palos en la rueda. Ahora hablan de que quieren trazabilidad y que quieren poner una caravana inteligente que vos la lees. Sí, muy lindo. Claro. Vale $3 la caravana y vale $10.000 el lector. Claro, la gente está bárbaro, le sobra plata. Entonces a un tipo que tiene 200 vacas lo obligás a gastar una fortuna y no le puede dar de comer a las vacas para cumplir con la normativa de SENASA. Ese tipo de medidas son las que te complican la vida. Y la ganadería, si se toman las medidas adecuadas, si no sacan el pie de encima, si dejan de poner cupos a la exportación, si le quitan las retenciones a la exportación, si se promueve de alguna medida con baja de impuestos o con alguna otra medida que no sé, de economía no sé mucho, puede llegar a que se estabilice, pero ¿dónde estamos? Crecer la proporción de animales por habitante, imposible. No volveremos a ver el nivel de cantidad de cabezas por habitante que tuvimos antes del 2010. Nunca más. Por medidas económicas equivocadas que se vienen tomando en este país. Y uno muchas veces dice, no, pero cambió el gobierno, algo va a cambiar. Pero a mí me preocupa, el gobierno está muy interesado en que salga la ley base, porque dentro de la ley base hay contenido, un mecanismo para promover inversiones como es el RIGI. Y hablan de inversiones de $30.000 millones. Y yo señores, el sector agrícola invierte $18.000 millones por año. Si a eso le sumamos la ganadería, tenemos un RIGI por año entre los productores agropecuarios y a nadie le importa. Es más, tenemos un secretario que no sé dónde está. El secretario que designó Milei, no sé dónde está. Como catedrático era excelente, pero en el día a día y llevando adelante las políticas agropecuarias, no está funcionando. Se lo ve en los congresos, se lo ve firmando convenios con la Agenda 2030, pero ¿y dónde está? Tomando medidas puntuales en el sector. No sale de su despacho y es Poagro. Y hay que caminar. Cuando vos sos un funcionario que atiende la producción agropecuaria, tenés que andar en el campo para conocer los problemas puntuales, porque no son los mismos problemas los que tiene el norte con los que tenemos nosotros, ni con los que tiene la gente que hace ovinos en el sur. Vos tenés que andar, y yo eso no lo veo. Yo tengo la esperanza de que este gobierno va a cambiar muchas cosas, pero van demasiado lento.
Y muchas veces los tiempos de la política no tienen nada que ver con los tiempos de la producción. Por ejemplo, en el tema agricultura, acá tenemos el problema de fitosanitarios, que hay una resolución judicial y hay una ordenanza. Si se sigue demorando todo, cuando tengamos que empezar a sembrar la gruesa, vamos a estar en el peor de los escenarios, que es la resolución judicial. Claro. Y nadie hace nada. A eso me refiero con los tiempos de la política, los tiempos de la justicia y los tiempos de la producción. No son los mismos. Y eso me genera mucha preocupación, porque estarían dadas las condiciones para que la ganadería funcione mucho mejor, pero a nadie le importa, pareciera ser. Y decías, para la ganadería están dadas las condiciones, para la agricultura, con estas medidas, cualquiera sea, hoy la cautelar es muy restrictiva, la ordenanza es un poco menos, pero no deja de ser restrictiva también. ¿Hay un buen escenario hoy en Pehuajó para lo que es la producción agrícola? No, un buen escenario, no es el mejor escenario. Tenemos el escenario que tenemos y nos tenemos que adaptar. Lo que yo veo es un montón de gente que trata de producir de un lado y del otro lado unas pocas personas fanatizadas con esta idea de que los agroquímicos matan, porque no hay pruebas en el mundo fehacientes de que los agroquímicos matan. Cualquier medicamento, cualquier producto en exceso mata, el agua en exceso mata. Entonces agarran un montón de datos que vienen de organizaciones internacionales de dudoso origen y dicen sí, porque en tal lado, cuando aplicaron Roundup en el algodón, tuvieron esos problemas. Pero no lo tienen probado fehacientemente que en Pehuajó eso ocurra. Y me preocupa que la justicia y la política tome medidas basadas en esos datos que no son tan exactos hoy. No tienen pruebas, no pueden demostrar lo que dicen. Y del otro lado tenemos los productores que no saben qué hacer, porque muchos dicen, sí, bueno, la ordenanza, pero si nadie la cumple. Sí, nadie la cumple, pero tenés una espada de Damocles, porque si vos tenés un vecino complicado que te denuncia, claro, los problemas que vas a tener son gravísimos por algo que no está probado que haga mal. Claro. Cualquier cosa en la naturaleza en exceso mata, los agroquímicos también, pero no quiere decir que cada vez que nosotros apliquemos fitosanitario o agroquímico, como lo quieran llamar, estemos matando a alguien, ni causándole problemas de salud. Las cosas bien hechas, hoy está demostrado que no causan perjuicio a la salud. Lucas, ¿querías agregar algo en este sentido? Sí, lo que quiero agregar es que desde hace un tiempo a esta parte, los argentinos siempre frente a un conflicto bajamos la producción y subimos los impuestos. Es algo que se cumple a rajatabla y eso es algo que te lleva a la pobreza. O sea, ¿qué van a hacer? Por ahí el dueño del campo va a decir, bueno, qué sé yo, en vez de tener 10 vacas, tendré 5. El tipo va a vivir igual. Pero hay mucha gente que no va a vivir igual, porque la carne va a valer el doble, entonces ahí vamos a ver si te gusta el tema de los fitosanitarios y todas esas cuestiones, ¿no? Porque indefectiblemente esto va a llevar a un aumento del precio de la comida, y eso no lo ve nadie. No, total, viste, vos lo pagaste, sobra la plata. Y cuando una vez mi viejo me dijo, ¿no? Nunca deje que te enseñe la vida, porque es muy cruel cuando enseña. Vos siempre tratás de aprender con la experiencia del vecino. Y cuánta razón tenía. Y eso se lo digo a la gente. Cuando usted no pueda comprar carne, cuando usted no pueda comprar harina, va a ser tarde. Tiene que aprender, abrir los ojos antes. Porque cuando se haya fundido el productor o se haya pasado cualquier cosa, no vas a tener comida. ¿Entendés? Claro. ¿Qué va a pasar? Los campos siempre van a estar productivos. Lo va a producir una empresa china y se va a llevar toda la comida de acá. Y vos, pagando la comida, una fortuna. ¿Nosotros dónde vendemos la comida? La vendemos acá, pues somos de acá, claro. Somos productores chicos. O sea, estas políticas agropecuarias, lo único que generan es concentración de la riqueza. Y está visto en los censos, por ejemplo.
porque la cantidad de superficie que se siembra, la cantidad de superficie con Hacienda, más o menos es la misma. Ahora, la cantidad de productores bajó a la mitad. Eso quiere decir que se duplicó la superficie media por productor. Es una concentración de la riqueza fenomenal. Y a nadie le tiembla el pulso. O sea, vos cuando hablás antes era wow, qué sé yo, para decirte, Pereira Ola tenía 10.000 hectáreas, wow, súper rico. Hoy hay empresas que tienen 400.000 hectáreas propias y nadie dice nada. Es más, esas empresas con Cristina Fernández se juntaron. Nosotros, los productores chicos, jamás. Claro. Jamás nos tiraron una soga, nos tiraron un ancla, ¿no? O sea, eso tiene que abrirle la cabeza a la gente. Les agradecemos a los dos por la información, lamentamos el panorama complejo y esperemos que de una vez por todas alguno de los gobiernos piense verdaderamente en esto, ¿no? En la producción, en la alimentación, en otro camino. Te agradezco muchísimo la posibilidad que nos das de poder transmitir estas visiones que tenemos nosotros. Gracias, Andrea, por recibirnos, y agrego algo. Yo tengo 60 años. Me acuerdo bien claro cuestiones políticas desde el 83 en adelante. Y creo que no es una buena medida esperar de los gobiernos que hagan algo. Tenemos que aprender que los gobiernos van a hacer lo que nosotros le exijamos o le indiquemos que hay que hacerlo, pero tenemos que aprender cómo, para que nos den bolilla, para que nos escuchen, para que analicen los problemas, y muchas veces tenemos que aprender cómo logramos cuestiones aún en contra de la voluntad del gobierno. Para eso está la política, para eso están los legisladores, para eso se hace gremialismo, que a mí no me gusta llamarlo gremialismo, pero tenemos que aprender a trabajar en ese sentido. Si nos quedamos sentados esperando, dentro de 20 años, espero que la radio siga, nos encontraremos y seguiremos diciendo lo mismo. Nada va a cambiar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Federico Vergés, Lucas Fernández Long, hablando de esta situación preocupante de los números de la producción agropecuaria en general.